Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar sobre algo que en Cuba levanta ampollas. Un tema que pone a los comunistas un poco nerviosos igual que a los fidelistas. Si el vídeo que hice sobre la educación les pareció polémico, pues este creo que lo va a superar. Hoy vamos a hablar sobre la potencia médica cubana. Para nadie es extraño que el gobierno cubano y la izquierda mundial en general afirman que Cuba es una potencia médica. Incluso algunos van más allá y afirman que Cuba tiene el mejor sistema de salud del mundo o uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Aquí tenemos una portada, por ejemplo, del Granma y la Juventud Rebelde que de eso hablan. Pero, ¿hasta dónde es verdad estas afirmaciones? Vamos a comprobar. Según algunos rankings que ofrecen información sobre sistemas de salud del mundo, por ejemplo, el de la OMS, sitúa a Cuba en el número 39 de su ranking. El número 39 creo que está bastante lejos de lo que se dice una potencia. Vamos a ver otro ranking. Por ejemplo, Bloomberg, en las primeras 18 posiciones de su ranking no aparece Cuba, pero si vemos la lista completa, con las 56 posiciones, aquí solo les muestro 18, pero las 56 tampoco aparece Cuba. Un ranking de un periódico, de un medio de prensa, por ejemplo, del Mundo, hace alusión a un estudio de la revista The Lancet, donde dice que los mejores sistemas de salud del mundo son Andorra, Islandia, Suiza, Suecia, Noruega, Australia, Finlandia, España, Países Bajos, Luxemburgo, Japón, Italia, Irlanda, y así continúa la lista hasta el final, y tampoco está Cuba en esta lista. Esa supuesta potencia médica no está. Es verdad que estos rankings son relativamente distintos según el medio que lo publique, pero todos tienen una cosa bastante curiosa en común, y es que en los primeros 35 puestos no está Cuba, y eso dice mucho de una potencia médica que no esté en los primeros 35 puestos de ningún ranking a nivel internacional. Además, vamos a ver algo muy curioso teniendo en cuenta estos mismos rankings. Vemos que hay países como por ejemplo España, Italia, Japón, Alemania, por nombrar solo algunos, que en el año 1958 estaban por detrás de Cuba en cuanto a calidad del sistema de salud, y hoy están por delante de Cuba. ¿Qué ha pasado? Para el año 2019, el gobierno cubano declaró un 27,5% de su gasto público destinado a la sanidad, aproximadamente unos 10.600 millones de pesos, este numerito exactamente. Si dividimos ese numerito entre la cantidad de habitantes de Cuba, aproximadamente 11.500.000 habitantes, eso nos deja un gasto por habitante de 927 pesos con 14 centavos al año para 2019, el equivalente a $37 de presupuesto por habitante en salud para un año. Y esto es una potencia médica, un país que destina al mes por cada habitante 3,09 dólares en salud. En España, uno de los países que estaba por debajo de Cuba antes del 59 en calidad sanitaria, para este año se han destinado 4.292 millones de euros. Si dividimos esa cantidad entre los habitantes de España, que son aproximadamente unos 47 millones, nos deja que España destina al año unos 100 euros por habitantes en sanidad aproximadamente. Casi 3 veces más de lo que destina Cuba. Y ahora muchos de ustedes dirán que claro, es que España es un país desarrollado y Cuba no. Pero es que antes de 1959 eso no era así, y ahora sí es así. ¿Qué ha pasado? Por otra parte, cuesta entender que una potencia médica, la situación de los hospitales, sea esta. Estos son los hospitales de la potencia médica cubana con estas infraestructuras. Unos hospitales deshechos a pedazos, con unas condiciones de insalubridad alarmantes, donde no hay ni sábanas en las camas, donde hay que llevar un ventilador, un cubo para bañarte, donde hay cucarachas en los baños, ratones en los pasillos. Estas son las condiciones en las que paren las mujeres en Cuba. Miren esa foto. En el hospital psiquiátrico de Mazorra, por ejemplo, murieron pacientes de frío
No voy a poner las fotos porque son bastante fuertes, pero están en internet. Eso es una potencia médica. Una potencia médica debería ser un país que previene las enfermedades, porque la prevención de enfermedades es una parte fundamental de la estructura sanitaria de cualquier país del mundo. Pues esto es lo que tenemos en Cuba. Miren estas fotos. Focos de mosquitos que propagan enfermedades, contaminación de aguas potables con aguas fecales, enfermedades como el Zika, el dengue, la conjuntivitis hemorrágica, que se repiten casi todos los años en forma de ciclos y el gobierno lo único que hace es fumigar y multar a los ciudadanos que tengan vasijas con agua en el patio. Una potencia médica, familia, no debería tener un 5% de la población mayor de 15 años alcohólica. Y digo 5 de cada 100 porque son las cifras oficiales. La realidad de la calle es todavía mucho peor. Una potencia médica no debería tener unos índices de malnutrición tan alarmantes como los que tiene Cuba hoy, sobre los que ya hablé en un vídeo y di detalles de una dieta y del reparto de macros de ella. La justificación para todo esto es, como ya sabemos todos, el bloqueo. Eso es lo que van a decir ahora, que el país está bloqueado por más de 60 años y todo eso que nosotros ya conocemos. Y no voy a entrar en detalles porque estoy preparando un video sobre el bloqueo, pero voy a decirles algunas cosas para los que piensan que la justificación es el bloqueo. Lo primero es que cuando se declara el embargo en 1960 por parte del presidente Eisenhower, ese embargo estaba libre de las medicinas y los insumos médicos. Así que en las primeras décadas del desastre, la causa no fue el bloqueo porque Cuba podía comprar medicinas e insumos médicos. Se pueden leer las condiciones del embargo que están en internet. Más adelante, cuando Kennedy modificó el embargo, tampoco restringió ni las medicinas ni los insumos médicos. Hasta los años 90, con la aparición de las leyes Helms-Burton y Torricelli, no fue que en cierta forma se modificaron las condiciones del embargo, y digo en cierta forma porque tampoco se tocó las medicinas y los insumos médicos. Así que la causa no es el embargo o el bloqueo, como ustedes le dicen. Pero vamos a tener en cuenta otra cosa bastante curiosa. China, ese gigante asiático, es el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela, según los propios informes de la ONEI, con unas importaciones por valor de 1.236.8 millones de dólares para el año 2012, por ejemplo. China, además, es uno de los principales fabricantes de insumos médicos y uno de los fabricantes más importantes de medicamentos. ¿Por qué Cuba no le compra a China con este volumen de importaciones que tiene? ¿Por qué no le compra insumos médicos y medicamentos? Si es que tanto escasean en Cuba y si es que escasean por culpa del bloqueo. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Por qué nuestro segundo socio comercial, con más de 1.200 millones de dólares en importaciones, le compramos guaguas, le compramos carros, le compramos motos chinas para la policía, le compramos un tren que no son capaces de hacer funcionar al 100%, mientras que los hospitales se caen a pedazos y no hay insumos médicos? Explíquenme esto. ¿De verdad ustedes lo entienden? ¿De verdad que es por culpa del bloqueo? ¿O es que el gobierno cubano tiene otras prioridades? No es extraño para nadie que en Cuba hay escasez de medicamentos e insumos médicos. Eso es la realidad. Y una potencia médica, supongo yo, que no deba tener escasez en estas dos cosas. Y es tan alarmante la escasez que tenemos que llevar a los hospitales agujas, boquillas de aerosol, mascarillas, gasas, algodones, jeringuillas, todo eso hay que llevarlo a los hospitales. Lo que sí es extraño y curioso es que los ingresos en cuanto a la exportación de medicinas por parte de Cuba fueron de 900 millones de dólares para el año 2016, por ejemplo. ¿Que alguien me explique esto? ¿Cómo es que hay escasez de medicamentos en Cuba a la vez que Cuba exporta medicamentos? ¿Qué potencia médica es esa? La exportación de medicamentos en Cuba desde el año 2008 hasta el año 2015 ha crecido con un ritmo promedio anual de 60 millones de dólares. 60 millones de dólares de crecimiento anual. Entre tanto, las farmacias en Cuba están en esta situación. Esto es una potencia médica. Farmacias en estas condiciones, ya no vacías, sino de insalubridad. ¿De verdad esto es una potencia médica?
Por otra parte, resulta también interesante cómo Cuba, siendo potencia médica, su gobierno está sujeto a una demanda junto con la Organización Panamericana de la Salud, a la que acusan de haber facilitado una red de tráfico humano y esclavitud a la que fueron sometidos los médicos cubanos en Brasil y por lo general en el mundo entero, donde quiera que salen de misiones. Eso es una potencia médica con demandas internacionales por trata de médicos, trata de personas. Familia, potencia médica, ¿no? De verdad. Les voy a contar algo curioso. Hace unos días estaba hablando con un español y me decía que Cuba era una potencia médica y que tenía el mejor sistema de salud del mundo, incluso mejor que el de España. Y yo me limité a preguntarle dos cosas. ¿Cuántas veces te has enfermado en Cuba? Me dijo, ninguna. Le dije, ¿cuántas veces has estado ingresado en un hospital en Cuba? Me dijo, ninguna. ¿Y por qué entonces me dices que Cuba es una potencia médica si ni te has enfermado, ni te han atendido, ni has estado ingresado? Nunca. Y me dice, porque lo dice todo el mundo. Ahí está. Principio de Goebbels aplicado. Repite una mentira muchas veces hasta que se convierta en verdad. Esa es la única razón por la que Cuba es una potencia médica. Porque han repetido esa mentira tantas veces que la han convertido en una verdad. No hay otra razón, familia. Y no quiero decir con esto que en Cuba no hayan buenos médicos, claro que los hay profesionales magníficos y también los hay malísimos, hay de todo. Y no quiero decir con esto que Cuba, de los indicadores de sanidad que ofrece al mundo, si es que son correctos y no están manipulados, hay indicadores que son de países desarrollados. Eso también es verdad, por ejemplo, la mortalidad infantil, la mortalidad materno-infantil en general, pero, insisto, si no están manipulados, que yo personalmente creo que lo están, pero eso no quiere decir que Cuba sea una potencia médica. Para que Cuba sea una potencia médica, le faltan todavía muchísimas, pero muchísimas cosas. Estos son los datos, familia. Esta es la potencia médica que tenemos en Cuba. Hospitales que se caen a pedazos. Esa es la realidad. Y no es malo decir la verdad, no es malo enseñar la verdad. Esta es la verdad. Y si más cubanos dentro de Cuba, y si el gobierno cubano tuviera el valor de enseñar esta verdad e intentar rectificarla de alguna forma, quizás las cosas fueran distintas, pero como les decía antes, sus prioridades son otras. Sus prioridades es comprar las motos chinas para los policías, sus prioridades es comprar los trenes que no funcionan, los insumos médicos y los medicamentos, eso no está dentro de sus prioridades. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.